Siendo las 7:20 de este viernes 18 de marzo del año 2022, avanzamos. Nosotros en esta oportunidad damos los buenos días y recibimos el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador, a este gran equipo de comunicadores. A mí me gusta el locro de Pica Pica. Pero claro que sí. Muy bueno. No, pero parece y lo que saben no. hacer. Parece que no. Además, la región de Conde se come, bueno, es Sabana de la Mar, pero los nagüeros se pegan minuta. La sardinita esa, Sí. buenísima. Pero parece que para allí la clase media y la clase alta no come pica pica. No, a mí me gusta la Pica Pica. Ni el A mí me arenque, gusta parece la que Pica tampoco, Pica. ¿eh? A mí de manera particular Hasta me gusta. escondido la comen. Yo tengo tengo que 20 años que no la como, pero Oye. a mí me gusta. Oye, ahora. No, pues tengo que decir la verdad. A mí me gusta. Bueno, señores, un gran saludo a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico, un fuerte abrazo a Aníbal Díaz, una pronta recuperación, a don Álvaro Albero Hijo y a ese pueblo que nos dispensa su atención en el programa de mayor audiencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Señores, los congresistas, los senadores y diputados desde hace mucho tiempo arrastran con muy mala imagen. Y los congresistas actuales no se quedan atrás y han hecho tal vez, o han dado razón para que su imagen no sea buena. Lo primero es el retraso, el letargo que tienen para conocer proyectos que espera la sociedad dominicana. Y ahí está en espera el Código Penal que se propone, se discute y a veces por discusiones serias y otras veces por discusiones pueriles no se logra un consenso adecuado, a pesar de que se han formado diversas comisiones bicamerales y no se llega a un consenso. Está la misma ley de extinción de dominio, que a pesar de que hay una disposición, una valoración positiva de la sociedad y del liderazgo, una parte importante del liderazgo nacional, no sale adelante. Hay proyectos que esperan para descongestionar los procesos judiciales y es especialmente ese proyecto de ley que permite el uso de medios digitales luego de que fue declarada inconstitucional la resolución del Consejo del Poder Judicial que permitía realizar audiencias virtuales y los depósitos virtuales, así como las firmas digitales. De manera que se está a espera de este proyecto para que ciertas audiencias, ciertos procesos puedan realizarse de nuevo de manera virtual, que fue una novedad que trajo la pandemia, precipitó la pandemia, aun cuando estaban los planes del Poder Judicial, pero este proceso de pandemia anticipó ese avance con sus tropiezos, muchas sombras, pero que en algunos aspectos positivos la comunidad jurídica espera que se mantengan, porque ayudaron en cierta medida a facilitar el acceso a la justicia para muchas personas. En otro orden también están otros proyectos, como es la de ordenamiento territorial, la ley del agua, y bueno, si me pongo aquí a citar, hay una serie de proyectos de suma importancia. Entonces, la gente se queda a la expectativa de si se van a aprobar o no estos proyectos, si el Congreso Nacional va a afrontar con seriedad estas discusiones que son de importancia para el país. Pero en vez de hacer esto, muchas veces proponen proyectos que el mismo Nayib en días pasados hacía una crítica, que uno se pregunta, bueno, ¿esto es prioritario para la República Dominicana? ¿Esto es de interés para la República Dominicana en los momentos que estamos viviendo? Y la respuesta, lamentablemente, es que no. Parece que esos legisladores se le olvida que son los representantes del pueblo y viven de espalda a esa realidad. El primer fallo de nuestro Congreso es no ejercer el sistema representativo como está concebido, Conde. Se pueden citar con los dedos de una mano, y déjame quitar 3 para que no sobren demasiados. Los representantes de provincias, por ejemplo, cuya actividad principal sea la ganadería, cuya actividad principal sea la agricultura, ya sea en su fase primaria o de agroindustria, o ambas, la minería, ¿por qué no? Cualquiera de las actividades, vamos a decir, del sector primario económico. Vamos a dejar el sector secundario, que es el industrial y el terciario, para de último. Los representantes de esas provincias, que suelen ser las más pobres del país, difícilmente se puedan citar casos, hay excepciones, muy pocas, de gente que haya hecho el centro de su estancia dentro del Congreso en tratar de encontrar las mejores condiciones de inversión y producción de ese sector. San Pedro de Macorís, que está ahí mismo, no me voy a ir muy lejos, produce energía eléctrica para Santo Domingo.
casi un tercio de la que consume la capital. Pero produce en términos del agro y la ganadería gran parte de los productos lácteos y derivados de lácteos que se consumen en el Gran Santo Domingo. Yo, de verdad, y con todo el respeto a los que hoy representan esa provincia, me he extrañado no encontrar nunca un gran líder en el Congreso que en materia de esas dos áreas se haga su centro de vida, se convierta en un lobista, en un defensor de las mejores condiciones de costos, de impuestos, de infraestructura para esa producción. El Congreso en ese sentido ha estado huérfano. Ha habido figuras que destacan. Nosotros hemos visto grandes congresistas, Ramón Alburquerque en un momento, Pellegrín Castillo, doña Milagros Ortiz Bosch. En su momento han pasado por ahí excelentes técnicos en materia legislativa de áreas en específico. Sin embargo, como representantes de las condiciones productivas de sus provincias. Mira, insisto, si tienes 5 de la mano, quita 3 para que no te sobren demasiado. Y todo eso va con todas las... Por ahí empieza el asunto. Todo lo que Luego dice, viene lo circunstancial, lo constitucional, hacerle frente a la crisis. No. Es que empieza fallando desde el inicio el sistema representativo. Nadie llega diciendo, estos son los problemas de mi demarcación que me eligió. Y yo voy a luchar contra eso. Eso es parte precisamente de la mala imagen que tienen esos legisladores, que no son reales representantes de sus demarcaciones. No conocen las reales problemáticas. Y si la conocen, la ignoran. Y si tienen, siempre digo yo, la oportunidad de llegar a esas posiciones, la utilizan, como decía ese legislador, que muchos lo tomaron como una especie de relajo, de mofa, que fue el tema tuyo del día de ayer. Se sienten como príncipes y que no le deben su curul, su cargo, al mandato que le ha otorgado el pueblo. Y actúan así, como príncipes, que en ningún momento deban o pudieran ser sometidos a ese escrutinio. De manera que ese Congreso Nacional se ha ganado esa mala imagen a pulso. Y eso tiene una tal vez explicación. Y es que muchas veces se eligen a los puestos no aquellos que tienen o se proponen a los puestos como legisladores, no aquellos que tienen las condiciones para ocupar los puestos, sino aquellos que tienen los recursos. Y ahí viene otra parte del descrédito que arrastran estos poderes del Estado, esa Cámara de Diputados y esa Cámara de Senadores, que al día de hoy hay procesos abiertos en los que se señalan a muchos de esos legisladores y a otros ex legisladores como o cómplices en actividades de lavado de activos, como actores principales en actividades de narcotráfico. Y eso es solamente una parte de las actividades ilícitas que muchos de estos diputados, no todos, hay muy dignos y legítimos representantes al Congreso, pero lamentablemente tenemos que decir que en este Congreso son la minoría. Debe procederse siempre con cautela al momento, y el pueblo al momento de elegir a sus representantes. Ese clientelismo que se impone es el que nos da un Congreso de la naturaleza que tenemos. Pero a esto ahora, a ese descrédito, primero por lo poco funcional, lo poco efectivo, lo poco eficiente que ha mostrado ser este Congreso, al no sacar iniciativas legislativas, al no aprobar leyes que está esperando el pueblo dominicano y que ayudan, que van en la línea de mejorar la funcionalidad, modernizar el Estado. Además de eso, por los escándalos que involucran a muchos legisladores, por esa deficiencia que señalaba José Luis, que no representan los reales intereses de sus demarcaciones, que viven de espalda los intereses de sus demarcaciones, porque muchas veces yo me cuestiono, usted tiene en las manos todos los años el presupuesto nacional. Exactamente. Y a usted como legislador le someten ese presupuesto nacional. En cualquier democracia mínimamente madura o que aspire a hacerlo, y esto lo recordará Rosendo, que vivió en Estados Unidos, la discusión sobre los presupuestos es el momento cumbre de cada año de las discusiones ideológicas. Sí. Los conservadores generalmente pidiendo un gasto público controlado, los liberales pidiendo expandirlo por el tema social, los libertarios pidiendo disminuir la carga del Estado sobre los contribuyentes, los socialistas pidiendo cubrir más necesidades sociales. Cada quien juega sus cartas. Por eso es más fácil en otras sociedades que se generen acuerdos, porque no hay trampa. Usted, mire, ¿por qué el lobismo en Estados Unidos es público? Que eso yo siempre lo he destacado. ¿Por qué el lobismo se hace de manera pública? Ahí están las oficinas de los cabilderos en Washington, ahí está la de los vendedores de plátano, ahí está lo de cítrico de la Florida, en otro lado están los petroleros de Texas. ¿Por qué? Porque así como el pueblo tiene derecho a hacer presión, la hace a través de dos vías.
La más formal es la representación a través de los gobernantes que elige y de los legisladores que elige. Pero está la indirecta, la que se hace a través de los mismos sectores vivos, fuerzas vivas, cooperativas, empresarios, tejido productivo. Como aquí el lobismo es escondido y es peor, entonces tampoco tenemos esos representantes luchando el día del presupuesto por decir, mira, a mi sector vamos a darle algo más, vamos a darle carretera a esos segmentos que lo que le falta es un camino para llevar la leche o el queso o la carne. Ese trabajo aquí no lo hacen los representantes de las provincias en el Congreso. Ahora mismo, recientemente en el Congreso de Estados Unidos se presentó la situación de un paquete que quería hacer aprobar el presidente en medio de la crisis, un paquete para impulsar la economía, generar trabajo, ese tipo de cosas. Pero fue casi imposible, porque como tú muy bien lo explicas, por ejemplo, los progresistas del Partido Demócrata, los del ala más izquierdista, hacían una serie de exigencias para sus comunidades que entonces los moderados decían, no, pero tanto no puede ser, tenemos que equilibrar esto. Finalmente llegaron a un acuerdo, pero el presidente no pudo hacer aprobar lo que él realmente quería. Es correctísimo. Y es natural y legítimo. Primero, las posiciones ideológicas, que aquí decimos, realmente los partidos tienen una ideología o una posición. Porque luego que se llega al gobierno, que se ocupa las posiciones, uno dice, bueno, esas son posiciones conservadoras, y sin embargo usted ve representando esas posiciones a los partidos que se supone que son progresistas. Pero bueno, esa no es la discusión. En el orden que quisiera dirigir mi comentario es en el orden de la imagen del Congreso Nacional, de sus legisladores y lo ocurrido en el día de ayer. Yo particularmente tengo una valoración tanto del senador Antonio Taveras, que entiendo que es un gran legislador, que ha hecho un gran trabajo, que formó parte de una coalición que fue aliada al Partido Revolucionario Moderno y que lo llevó como senador, tanto por su propio liderazgo como por esa alianza que también ayudó, que colaboró para que él llegara a alcanzar esa senaduría. Pero también tengo una muy buena valoración de Alfredo Pacheco, que tiene un estilo muy peculiar, muy particular, pero tiene un liderazgo que se ha ganado con los diputados y que a pesar de esa baja calidad de esa Cámara de Diputados ha logrado, más que menos, impulsar proyectos de leyes, no en la medida ni en la cantidad que uno ha aspirado, pero hay que entender lo que él tiene que manejar día a día con todos esos legisladores con ideas tan diversas. Es una Cámara muy numerosa, es muy compleja y yo entiendo que su liderazgo ha sido importante. Y en ese orden quisiera, tanto a uno como a otro, que tienen una responsabilidad de liderazgo primero frente al país. Creo que esa escena que brindaron el día de ayer, primero Antonio Taveras, en cierta forma imputando deslealtad a un grupo de diputados que presentó un proyecto de Código Penal enraizado en una sola posición, que es la posición de la familia, la posición de la iglesia, en cierta forma dejando de lado el código de consenso al que se arribó en varias comisiones bicamerales que se han presentado. Un tanto enardecido, un tanto incómodo, dio estas declaraciones y tal vez dijo cosas que pensaban, pero que quizá no era el momento en que debió decirlas. Y por el otro lado, tenemos al diputado Alfredo Pacheco, que en su condición de presidente de la Cámara de Senadores, frente a las cámaras y a los micrófonos, en esa reunión de la Cámara de Diputados, se dirigió, si bien no mencionó el nombre, a ese senador de manera bastante frontal y, entiendo yo, inadecuada. Esas actitudes no son tal vez dignas de estos dos legisladores. Esa confrontación no va a conducir a nada bueno, envían un mal mensaje al país, a las nuevas generaciones que en lo absoluto deberían estar recibiendo estas confrontaciones de mal gusto y sobre todo en esos escenarios. Creo que no era el escenario del Congreso, creo que no era la silla del presidente del Senado la adecuada para lanzar esa advertencia, para lanzar ese mensaje que muchos han interpretado como de amenaza. Aquí lo que los senadores y los diputados, tanto el senador Antonio Taveras como el diputado Alfredo Pacheco en su condición también de presidente de una de esas cámaras, lo que deben enviar es un mensaje de concertación y ponerse y proponerse la meta de cambiar la imagen de ese Congreso, dando resultados, no con confrontaciones estériles que no van a conducir a nada más que a deteriorar
la ya deteriorada imagen del Congreso Nacional. Les exhorto, reitero, a llegar a una avenencia, a bajar el tono de la discusión y a demostrar con hechos, con proyectos de leyes, con iniciativas, con la impulsión de su labor de representación y fiscalización de manera adecuada, mejorar la desmejorada imagen de los legisladores, la desmejorada imagen del Congreso Nacional. Llévatelo, Cundo.